de amor, ¿sí? Cuando Dios escribe tu historia de amor. Bueno, lo cierto es que en el plan de Dios, en el diseño de Dios, Dios ya ha escrito su historia. O sea, la historia no es nuestra en realidad. Cuando usted lee las Escrituras va a encontrar que no es la historia del hombre, sino es la historia perfecta de Dios, ¿sí? Que está diseñada a favor del hombre. ¿Sí? ¿Sí? El plan de Dios, el proyecto de Dios es su gran amor diseñado a favor de nosotros. ¿Sí? Por favor. Diseñado a favor de nosotros. Entonces, esa es la gran historia que encontramos en las Escrituras. Dios ya lo ha diseñado hace muchísimo tiempo para que usted y yo en algún momento en ese proyecto podamos vivir en su presencia y como la canción decía, siervos de Dios. Amén. Bueno, vamos a tener este tema en la conferencia pasada. Creo que el otro está mejor. Sí. Ahí está bien, gracias. Mejor está este. Entonces, la conferencia pasada, mi esposa y yo estuvimos hablando acerca de nuestros inicios en cuanto a nuestro noviazgo. Y en lo que hablamos en ese entonces, para hacer un recordar, es que fue un proceso de un buen tiempo de amistad que tuvimos con ella. Después de eso, pues cuando ya estuvimos seguros de que éramos casi el uno para el otro, ¿verdad? Digo casi porque en el matrimonio más nos complementamos. Entonces decidimos, o en este caso le propuse que sea mi novia, sí, con la cual obviamente estaba muy seguro que me iba a casar con ella. Así que no solamente le dije a ella, sino que hablé con mis padres. Ella hizo lo mismo. De pronto le dijimos al pastor de la iglesia y el pastor de la iglesia hizo la propaganda genial en la iglesia, ¿sí? Así que toda la congregación también ya lo sabía, y eso fue una experiencia que involucró a nosotros, ¿sí? A nuestros padres, a nuestros pastores y a la misma congregación. ¿Por qué razón? Porque somos la familia de Dios, y como somos la familia de Dios, todos en ese proceso están involucrados. Así que eso fue lo que hablamos en la primera conferencia. Esta segunda conferencia tiene el mismo tema, es cuando Dios escribe tu historia de amor, y es las señales y peligros en el noviazgo, ¿sí? Yo he tomado un texto que tampoco quiero que se interprete mal, sino para poder acompañar este tema que dice cuando Dios escribe tu historia de amor. Es Jeremías 29:11. Si usted lo busca, ¿sí? Los jóvenes han elaborado este tema, están en copias, sino que llegó tarde las copias. Si usted puede, o algún joven pueda repartirlos, está solamente 2 soles para seguir con el trabajo que ellos tienen. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. ¿Sí? Lo primero que tenemos que entender y comprender es que el compromiso, sí, comprender el compromiso y la perspectiva de Dios para el noviazgo. Lo segundo es que debemos aprender a disfrutar del placer sexual dentro de la cosmovisión de Dios. Y lo tercero es entender el diseño de Dios para el hombre y para la mujer. ¿Sí? O sea, Dios lo ha diseñado en ese plan y sus pensamientos son muy buenos, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Cuando nosotros comenzamos con mi esposa y yo, ¿sí? Tuvimos esto que tener bien consciente, decir cuál es la perspectiva de Dios, la cosmovisión de Dios y el diseño de Dios para nosotros. Así que lo que teníamos que ver es, como hombre, definirme en este caso yo bien, mi esposa de igual manera, para poder nosotros llegar al altar castos, para llegar al altar virgen, en este caso mi esposa. Así que tenemos que conocer el propósito y los planes de Dios para nuestras vidas. Amén. Oye, cuánta falta me hace mi esposa, de verdad. Espero que llegue pronto. ¿Sí? Bueno, miren, la vida del hombre y de la mujer, ¿sí?, debe estar centrada en Dios.
O sea, no solamente nos atañe a nosotros como cristianos, sino a toda la humanidad. O sea, la vida del hombre y de la mujer tiene que estar centrada en Dios, ¿sí? Porque el proyecto de Dios para la humanidad es esa, que todo hombre y mujer esté centrado su vida en Dios. Entonces ahí Dios va a escribir tu historia de amor, porque estás centrado en el proyecto, en el plan y el propósito de Dios. Obviamente, mucha gente no quiere estar en el proyecto y en los planes de Dios. Simplemente quiere hacer sus planes, quiere tener su propia idealización, quiere moverse bajo sus propias perspectivas, pero menos bajo el propósito y el diseño que Dios ha establecido. Así que el diseño de Dios, ¿sí?, es que Él pueda diseñar, proyectar, escribir tu historia de amor en el sentido de quién es ese hombre y esa mujer que te va a acompañar por el resto de la vida hasta que la muerte los separe. Había un conflicto entre una pareja, ¿sí?, esposos, porque estaban a punto de divorciarse. Y la esposa le dice, era su último recurso, y le dice a la esposa: júrame por Dios, dime por favor que me amarás eternamente. Y el esposo le dice: bueno, un momento, yo sí te voy a amar, pero la Biblia no dice eternamente, por si acaso, no me cambie los criterios, dice hasta que la muerte nos separe, ¿sí?, para entenderlo bien. Entonces, el Señor, en ese propósito, ¿sí?, de diseñar, de acabar, ¿sí?, tiene planes de bien para cada uno de nosotros que queremos andar dentro de ese proyecto. Sin embargo, mucha gente no quiere andar en ese proyecto, sino que se ha vuelto más bien a una cultura de placer, de romance, de falta de compromiso, una cultura donde las señoritas, los jóvenes, ¿verdad?, están cansados, están fatigados. Hay una cosmovisión terrenal que está acabando con el diseño del Creador. Por eso es que hoy vemos gente adictos al sexo, manteniendo relaciones ilícitas, envueltos en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, viviendo el momento, el placer, sin responsabilidad y sin compromiso. Ese es el mundo en que hoy nosotros podemos ver. Ese es el mundo en que nosotros hace 11 años, cuando nos casamos, por cierto, hoy cumplimos 11 años de aniversario con mi esposa. Hace 11 años el mundo era igual, la cosmovisión es igual, es lo mismo. Nada ha cambiado, sigue siendo más fuerte, más contaminante. Sigue siendo una cosmovisión terrenal con mucho más descaro, ¿sí? Si ustedes ven la sociedad, el placer sexual no está dentro del diseño de Dios, sino está fuera del diseño de Dios. Por eso el hombre está haciendo lo que está haciendo hoy, ¿sí? Incluso el placer sexual lo puede hoy el hombre, ¿sí?, pervertir, porque no solamente es hacerlo con una mujer o con un hombre, ¿verdad?, sino con animales o hasta con niños. Lo cierto que el hombre ha pervertido ese diseño de Dios. La pregunta para nosotros sería: ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Es de vital importancia el proyecto de Dios para ti? ¿Por qué tu vida la vives sin responsabilidad? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué no te alejas de las adicciones sexuales, ya que estás en ese caso? ¿Por qué tienes relaciones prematrimoniales hoy los jóvenes, antes del matrimonio? El pensamiento secular ha puesto al hombre en el centro del mundo, incluyendo sus pasiones o deseos. Así que el secularismo ha dado prácticas obscenas, entre paréntesis pecado, para satisfacer los deseos del hombre y de la mujer. Prácticas como la fornicación, el adulterio, la masturbación, la promiscuidad sexual, el salir con parejas, entre otros, es normal. Obviamente son malas y sutilmente malas. Por eso cuando usted va al libro de Romanos, capítulo 1, ¿sí?, versículo 28, vamos a encontrar una advertencia de Dios para la humanidad. Dice Romanos, capítulo 1, versículo
28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maledicencias, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente lo hacen, sino también se complacen con los que los practican. La cosmovisión del mundo es mala, hermanos, y la maldad está entrando muy sutil, incluso a la vida de muchos jóvenes de la iglesia. En ese sentido, otra pregunta, viendo el contexto en el cual vivimos y viendo el contexto en el cual el placer sexual se ha distorsionado, ¿verdad? La pregunta es: ¿dejarás que Dios escriba tu historia de amor? ¿Hay jóvenes acá? Oye, ¿dónde están los jóvenes? ¿Sí? Bueno, los que están casados dirán: bueno, ya qué importa, ya estoy casado, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir hasta que la muerte nos separe de alguno, ¿no? Pero ¿dónde están los jóvenes? Es una pregunta importante. ¿Te has preguntado alguna vez con quién irás a casarte si estás joven y no tienes una pareja al lado? ¿Será el hombre la mujer hasta el resto de tus días? La pregunta es ahí: ¿dejarás que Dios escriba tu historia de amor? Por cierto, hace 11 años, y podría decir 17 años, porque tuvimos 6 años de noviazgo, incluyendo la amistad, ¿sí? 6 años. Fueron 6 años, 3 de ellos de amigos, muy amigos, uno de ellos de que nuestros padres nos fortalecieron, y 2 de ellos que afinamos y nos comprometimos para casarnos. Entonces jugó un papel importante en nuestros padres, en nuestro noviazgo. Es lo que hoy también vamos a hablar. ¿Qué rol, qué papel juega el padre, los padres en el noviazgo, en el noviazgo de sus hijos? ¿Verdad? Deuteronomio capítulo 6, si hay una Biblia aquí, la pueden proyectar, no lo sé. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, Dios le dice al pueblo, ¿sí? Dios le dice al pueblo, capítulo 6, versículo 5, Dios le dice al pueblo, dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El propósito de Dios para los padres es que sean ejemplos, modelos, espejos para sus hijos. Los hijos deben ser imitadores de sus padres, réplicas auténticas de ellos. El mundo ha distorsionado incluso el rol de los padres, porque las sociedades, ¿sí?, han tomado lo que los padres les debía tocar hacer: educar y formar a sus hijos. En el noviazgo el rol de los padres es importante, porque los padres tienen que direccionar a sus hijos, y eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Usted puede buscar en Proverbios 25 al 7, va Dios a llamarle al padre, a los padres, a que asuman su rol como tales para con sus hijos. Pero en la sociedad donde estamos, incluso hasta la iglesia, muchos padres nunca le hablaron de sexo a sus hijos. Si yo diría aquí, ¿cuántos de ustedes jóvenes reciben instrucciones de sexo de sus padres acerca de sexualidad? ¿Nadie? Es preocupante, porque los padres cristianos están llamados a enseñar a sus hijos acerca de la sexualidad.
Y muchos padres nunca le han hablado a sus hijos acerca de lo que es la sexualidad, del placer sexual. Algunos hijos jamás tampoco conocieron a sus padres, hermanos, ni a su madre. Aún teniéndolos, ¿sí?, no le hablaron de la sexualidad. No tuvieron un tiempo de ocio, no recibieron ningún aliento, ningún abrazo, ningún te quiero, solamente estuvieron como sombra. Y eso es lo que está pasando en la sociedad. Los padres solamente están como sombra, están ahí pero como no están. Y los hijos no son orientados en la sexualidad, no hay un afecto de por medio, no sé si el 100%, pero quizá algunos padres sí lo hacen. Pero la juventud está arrastrado por esta sociedad con una cosmovisión tan alejada de Dios. Y nosotros como padres cristianos deberíamos ser aquellos ejemplos y modelos para nuestros hijos. Algunos hijos terminaron también con madrastras, ¿verdad? Terminaron siendo abusados, hasta hoy la sociedad refleja eso, ¿sí? Y otros simplemente se divorciaron, ¿verdad? Y los hijos quedan al margen de una sociedad tan perversa, tan violenta, que simplemente está dañando cada día la mente y el corazón de muchos hijos. Si yo les dijera, o alguien estará pensando, tus padres, pastor, te ayudaron, te asesoraron. Mis padres fueron unos buenos cristianos. Estoy seguro que me ayudaron bajo oración, bajo su palabra. No me hablaron mucho de esto. Y dirá usted, ¿y cómo lo aprendió? Tuve que aferrarme a Dios y buscar dirección de Dios, agenciarme de buenos libros. Con mi esposa, y en el tiempo que estuvimos noviando, tomamos un diplomado de consejería familiar que nos ayudó muchísimo, que nos entrenaron mucho y nos ayudó a entender, ¿sí?, el noviazgo como Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahí ni sabíamos qué cosa era castidad, ni sabíamos qué cosa era virginidad. Estábamos totalmente, quizá, estando en la iglesia, no comprendíamos a profundidad. Pero yo creo que en la iglesia, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, a las ancianas trátalo como a tus madres, y a los ancianos como a tu padre. Si no tuvieses un padre que te pueda orientar desde la iglesia, o eres cristiano y tus padres no lo son, bien tienes a muchas madres y a muchos padres que Cristo te ha dado para que puedan ayudarte y pidas consejo. El concepto del noviazgo, miren, me ha dado, yo voy a terminar, si me dan 10 minutos, por favor, para acabar, porque el tiempo es oro, y yo sé que tienen ustedes preguntas y respuestas. Yo quiero hacer, en 10 minutos, acabar todo esto, y lo voy a hacer bien rápido y espero que usted me entienda. El concepto del noviazgo. Particularmente para mí, para mi esposa, no teníamos muy claro el concepto de noviazgo. Yo pienso que ustedes tampoco la tienen clara, porque el concepto de noviazgo es de estar con una chica que yo le diga, ¿quieres ser mi novia? Y ella me responda sí, un beso, un abrazo, una salida, y perfecto, ya somos novios. Sin embargo, aproximadamente en el siglo, o en 1920, es donde recién sale a la plataforma la palabra noviazgo en Estados Unidos y parte del continente europeo. O sea, no es tan viejo esto, es bien nuevo. Entonces, cuando vemos hoy las relaciones, entre comillas, de noviazgo ya se están dando entre 13, 14, 15 años, ¿verdad? Tanto esto incluye a jóvenes y a señoritas, y también incluye no solamente el estar juntos, sino también el coito, la intimidad, la relación sexual para el mundo. Perfecto. A inicios del siglo XIX, ¿sí?, ¿cómo iba cómo era el concepto de noviazgo para un joven y una señorita? El concepto de noviazgo para un joven y una señorita estaba en el sistema de las visitas. Es decir, si un joven, ¿sí?, quería visitar o conocer a una señorita, él tenía que pedir permiso a su padre para que lo visite. Si el padre aceptaba la visita de este joven, ¿sí?,
era aprobado por él, entonces le comunicaba a su hija, le decía, alguien te visita, ¿quieres conocerlo? Y si la chica decía sí, él pasaba porque ya tenía la aprobación de su padre. Y si decía no la chica, el papá comunicaba al joven, le decía, mi hija no puede atenderte, no quiere hablar contigo, así que hasta la próxima. ¿Sí? Ahora, si la chica, o sea, la chica podía recibir muchas visitas de muchos jóvenes. Si iban a la casa de esta jovencita y el padre aprobaba las visitas de los jóvenes, entonces entraba a casa, era una conversación normal, sin compromiso, y estaban supervisados constantemente por los padres. Así que el padre jugaba un rol importante de supervisor, ¿sí? No lo dejaba como ahora, ¿dónde van a estar? En su cuarto, suban ya y nos vamos nosotros, están en casa, y como están en casa piensan que no van a hacer nada, ¿sí? Oye, el joven, la señorita que está en ese momento de placer, hermano, hasta atrásito de la puerta puede estar haciendo las cosas que todavía no les toca hacer, ¿sí? Entonces, si la señorita, ¿sí? Si la señorita se negaba a recibir visitas constantemente del chico, el chico simplemente ya no lo visitaba, ya no lo buscaba. Para terminar aquí con esto, si la chica, la señorita, aceptaba a uno de los muchos amigos que le visitaba a uno, ¿sí? Entonces pasaba a un nivel ya más de formalidad. El padre aceptaba eso y tenía un nivel de compromiso de novio para matrimonio. El padre de la chica y del chico asumían que ahora la chica era para un solo hombre y el hombre era para una sola mujer. Obviamente ahora ya no se dan, porque usted puede ir a la universidad, al centro de trabajo, alguien viene y dice, oye, quiere estar, hasta en la iglesia mismo, ¿no? Quiero estar contigo, mira, me gusta, tú eres una hermana muy linda, dispuesta al Señor, ¿quieres estar conmigo? Y bueno, la otra dice, o el otro dice, amén, gloria a Dios, sí. Pero no pasaron por este proceso. Sus padres nunca lo conocieron, ni siquiera tuvieron una conversación amical, y los padres preguntaron, ¿y qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Sé que te ves, eres un buen cristiano, estás en la iglesia, pero eso ya no se da. Los hijos hemos dejado a un lado a nuestros padres como aquellos que nos tienen que supervisar y permitir quienes pueden visitar o no nuestra casa. Ese es el concepto más o menos del noviazgo que se tenía en la antigüedad, ¿sí? El noviazgo es una amistad pura, es un preconocimiento de la persona con quien yo me voy a comprometer, con quien yo me voy a casar. El noviazgo no es caricias, tampoco es sexo, tampoco es coito. Las caricias, los toques y el coito es para las personas que se han casado y que están en matrimonio. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender? Así que si usted quiere tocar, quiere tener coito, quiere acariciar, ¿a dónde va a ser? En matrimonio. Ahora, si usted, pastor, yo me estoy quemando, bueno, si usted está quemando, es decir, si usted ya quiere, entonces pídale a Dios y conozca, comience a relacionarse con algunos hermanos para ver si están afines y puedan casarse. Si no, bueno, yo creo que aquí en la iglesia hay solteros, ¿verdad? ¿Sí? Solteros. Y a veces hay hermanos que le incitan al soltero, oye, ¿cuándo te casas? Ya te estás pasando, estás como el plátano pecoso, ya te estás pasando, no estás maduro, ya te estás... el consejo es como el apóstol Pablo dice, si usted es soltero, ¿sí? Y no siente ninguna atención por el sexo opuesto, entonces qué bien, sirva al Señor al 100%, dedíquese a Él. Y si Dios no le da, pues en algún momento hoy, más tarde será, pero dedíquese a servir al Señor. Y los hermanos adultos no les molesten, si hay jóvenes solteros que quieren vivir así, quieren agradar a Dios, está bien, está perfecto. Pero si hay jóvenes que no pueden, entonces busquen asesoría de sus padres, de sus líderes o de sus pastores. Tampoco hacen mal, dice el apóstol Pablo. Si el que se queda solo, gran privilegio de servir al Señor con todo. Y si no, bien puedes casarte, no pecas, dice el Señor. Así lo dice el apóstol Pablo, perdón. ¿Sí? Los errores del noviazgo. Me quedan 3 minutos. Los errores del noviazgo. El primer error en el noviazgo es el yugo desigual. ¿Sí? El yugo desigual.
El yugo desigual, ¿sí?, es pretender que yo me tenga que casar o noviar con una persona que ni siquiera tiene que ver con los principios, la doctrina, la fe con la que yo profeso, ¿sí? Un ejemplo de eso lo vemos en Jueces capítulo 14, del 1 al 4. Sansón era un nazareo consagrado desde el vientre de su madre, apartado por Dios para que sea juez de Israel. Pero cuando él crece se enamora de una filistea y le ruega a su padre que lo traiga y le dé favores para que sea para él. Y su padre le dice: oye, que no hay mujer en nuestro pueblo que tienes que ver de los filisteos. Y algunos teólogos han dicho: bueno, pero si el Señor también le permitió, porque dice ahí más abajito, ¿verdad?, en los siguientes versículos, que Dios le permitió. Pero cuando indagamos en la historia, cuando hacemos una buena exégesis del texto bíblico, lo que quiere decir ahí que el propósito de Dios a través de Sansón era que les defendiese de los filisteos. Y si hiciese mal, Dios no cambiaría ese proyecto. Si hiciese bien, tampoco. Entonces, pero aquí el asunto es que Sansón tomó una mujer y muchas, el yugo desigual. Ahora nosotros también tenemos que tener bien en cuenta, somos cristianos, perfecto, compartimos la misma fe, pero tenemos que también tener los mismos afines, aun siendo cristianos, porque usted puede tener una vocación para maestro, pero el otro hermano no tiene ni siente nada por lo que es la enseñanza. Ahí también tenemos que tener mucho cuidado. Lo segundo es la idealización. Sí, es cuando solo prima el gusto por lo externo, por lo simpático, por lo precioso, por el detalle que muchos chicos quizá hacen a las señoritas, ¿verdad? Oh, qué hermoso, qué precioso, qué detallista, mejor que un hermano. Yo decía más o menos a mis padres esto. Oh, le decía a mi papá, a mi mamá, le decía: bueno, si me enamoro de una chica que no es cristiana, le ganaré el cuerpo para mí y el espíritu para Dios. Eso es lo que yo decía. Pero aquí a veces idealizamos y pensamos que esta persona, porque externamente es bonachona, tiene buenos gestos, porque hay gente que así externamente, ¿verdad?, nos inspira en cierta medida. Idealizamos a la gente, idealizamos a la persona, sin saber cómo es la persona realmente. La tenemos que conocer. El Señor dice que no lo que uno come nos contamina, sino que... Pero hay cristianos totalmente desarmados internamente. La santidad se tiene que vivir externamente e internamente. Lo tercero es la relación destructiva, ¿sí? Está basado en los atributos físicos, gustos por la apariencia física, ¿verdad? Es más o menos: oh, qué mujerón, este es para mí, ¿verdad? O la misma chica dice: este es un tipo, ¿verdad? Porque es lo físico. Y lo físico te va a destruir. Recuerda a Sansón nomás. O recuerda a David, que estaba un día por su terraza, ¿verdad?, y vio a una mujer, ¿sí? Eso era Miss de su reino. Vio ahí, y este hombre se alocó y le dijo: oye, llámenla, la necesito, quiero tener un tiempo de calidez. Y se destruyó. Lo físico destruye. Y tengamos presente estos jóvenes: no es la apariencia, no es lo físico, no es el mujerón. La Biblia dice para la mujer de Proverbios, que dice: la mujer que teme, esta será. Ya pues, busca una mujer que tema al Señor, y también busca un hombre que tema al Señor. Amén. Porque si el muchacho que no teme al Señor, no teme al Señor, te va a hacer la radiografía de arriba, desde los pies hasta la cabeza. Así que tenga cuidado. Lo otro es la gran impaciencia sexual, grandes deseos de besar, abrazar, tocar, sentir. Ese es otro, ¿verdad? La gran impaciencia que el mundo tiene hoy. La gente está anhelando descubrir, experimentar, y no importa cómo. Eso también tenemos que tener cuidado. Por último es el exceso de celos y búsqueda del control. A veces pensamos que cuando somos novios, ¿verdad?, tenemos el control de esa persona me pertenece. No es así. La Biblia es clara. Cuando el hombre se pertenece a la mujer y la mujer se pertenece al hombre, es cuando están casados. Y lo único con lo que nos puede separar es para orar y buscar a Dios. Y después tenemos que juntarnos. Y el Señor dice al casado que no se niegue a su esposa, ni la esposa se niegue al esposo. Así que en el noviazgo no tienes derecho a nada todavía.
¿sí? Ahora, los que están noviando acá, no lo sé, pero no tienen derecho a nada. No sé cómo voy con el tiempo. Bueno, terminó. Miren, hay un material en realidad, me falta terminar algunas cosas como la cosmovisión del mundo sobre el sexo, ¿sí? La cosmovisión del mundo sobre el sexo es que el mundo dice, bueno, si se aman no hay problema, Dios también bendice. Si estás enamorado y la quieres, bueno, puedes tener relaciones sexuales, así te conocen, no hay problema, Dios también eso aprueba. Eso es lo que dice el mundo. Cuando usted ve Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice lo contrario, ¿sí? Entonces, incluso hoy se ha perdido el remordimiento porque hay libertades. Libertades en el sentido de que yo puedo estar con él o con ella 1, 2 o 3 hasta que te conozcas, ¿verdad? Hasta que te conozcas, y si se conocen, entonces ya pueden casarse. Entonces tú pasaste por 3 hombres o por 3 mujeres, y bueno, el quinto, el sexto, recién ahí te conociste, ¿verdad? Hay libertades. Entonces, la cosmovisión del mundo simplemente distorsiona el diseño de Dios. 3 pilares, ¿sí?, del diseño de Dios para el noviazgo. Primero es la atracción interna. Lo encontramos en Génesis 1:27. Génesis 1:27 nos habla, ahí está, ¿verdad? Bueno, voy a utilizar que acá nuestra hermana está. Génesis 1:27. ¿Sí? Nos habla ahí de que Dios creó varón. En el principio creó Dios, no, eso no. Él creó a varón y hembra o mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios los creó. Bueno, acá dice macho y hembra los creó. Amén. ¿Sí? Macho y hembra los creó. Tiene que ver con la personalidad, el carácter y virtudes que Dios le impregnó tanto al hombre y a la mujer. ¿Sí? La atracción interna tiene que ver con la personalidad, con el carácter, tanto en el hombre. ¿Qué se está proyectando? ¿Qué intenciones tiene? Yo no voy a noviar con un hombre que no está proyectándose a nada, que en la vida simplemente quiere acostarse conmigo. Yo tengo que proyectar, tengo que conocer a este tipo, a este hombre, ser hermano, líder, ¿sí? Tengo que conocer sus aspiraciones, sus proyectos de vida. Tengo que saber de qué está hecho en las circunstancias. Tengo que saber cómo es su carácter en momentos de dificultad. Entonces, ahí el Señor le impregna, dice aquí, a su imagen y semejanza. El hombre tiene que tener personalidad, carácter, virtud, templanza. Mi esposa no se hubiese casado conmigo si yo no hubiese tenido ese carácter, esa personalidad, lo que dice ahí, lo macho como Dios me creó, ¿verdad? Para que en momentos de circunstancia no abandone el barco, sino que siga. De igual manera la mujer tiene que también tener carácter, firmeza, virtud. Y a eso es lo que se refiere con atracción interna. El hombre puede ser feo, pero si tiene carácter, tiene personalidad. No vas y no sabes cómo este hombre te puede empoderar el día que te cases como mujer. Así como Cristo empodera a su iglesia. Luego es una iglesia bella y hermosa, dice, embellece. El hombre que tiene carácter, personalidad, no va a ridiculizar y menospreciar a su esposa cuando el día que se case, sino que la va a empoderar. Va a ser su trofeo, va a ser su corona. Eso es lo que dice Proverbios. Segundo, es la compatibilidad intelectual que está en Génesis 28:30. ¿Sí? La compatibilidad intelectual tiene que ver, ¿sí?, con ciertas virtudes. No se habla tanto de la intelectualidad como profesión, ¿sí?, o como oficio, sino intelectualidad en afinidad, es decir, ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos? ¿Qué normas de vida vamos a tener cuando nos casemos? ¿Cómo vamos a administrar el tiempo? ¿Cómo vamos a administrar el dinero?
¿Cómo vamos a tener nuestro tiempo de ocio? Incluso, ¿cómo podemos ayudar a nuestros padres? Eso no se planifica en el noviazgo muchas veces, porque en el noviazgo, ¿qué cosa es? Es salidas, es parques, es cine, es abrazos y besos. Ya cuando nos casemos, planificamos eso. La compatibilidad intelectual tiene que ver con diseñar antes. Porque en el matrimonio lo que tengo que hacer es solamente fortalecer lo que ya diseñé antes. Con mi esposa nos dijimos, ¿cómo vamos a criar a nuestros hijos? Ella es profesora. ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? Yo, por cierto, estudié en el seminario, después hice mi complementación, me adestré más en la enseñanza teológica y un mundo un poco totalmente distinto, ¿no? Pero ¿cómo vamos a afinar eso? ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a administrar el trabajo, los recursos económicos, el tiempo, las normas de convivencia? ¿Cómo vamos a hacer? Lo planificamos antes. Y cuando nos casamos, lo que hicimos solamente es fortalecer lo que ya habíamos planificado. Por eso es que no hubo roces, simplemente planificamos. Esto acordamos, perfecto, a cumplir lo que acordamos antes. Porque eso fue nuestro noviazgo, planificar para que en el matrimonio disfrutemos lo que habíamos planificado o fortalecerlo. Muchachos, si quieren noviar, no estés parqueando. O sea, conversa seriamente. Eso es el carácter, la personalidad que como jóvenes cristianos debemos de tener. Si no hubiese planificado nada, y si mi padre quizá no hubiesen estado orando, porque no fueron padres que me aconsejaron, no digo que eran malos en realidad, porque yo sé que ellos oraron, pero no fueron aquellos que me aconsejaron. Pero creo que sus oraciones permitió a que nosotros, tanto mi esposa y yo, actuemos con sabiduría para planificar en nuestro noviazgo y disfrutarlo cuando estemos casados. ¿Amén? Ahí dice Génesis 1:28, ahí dice, y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces de los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Hasta el 30. ¿Qué está haciendo Dios con Adán y Eva? Aquí es compatibilidad intelectual, porque tanto el hombre y la mujer tenían que sentarse a discutir qué iban a hacer, qué nombre iban a poner a los animales, cómo iban a administrar lo que Dios le había dado. ¿Quién se pone a hacer eso en el noviazgo? A ver, dígame usted, ¿quién se pone a hacer eso en el noviazgo? A lo mucho están buscando casa donde vivir, porque solamente eso nos ha metido en la idea, el casado casa quiere. Pero ¿quién se ha puesto a planificar así como Dios le dice a Adán y Eva? Dice ahí, los bendijo, fructifíquense, multiplíquense, llenad la tierra, gobiernenla. ¿Quién se ha puesto a hacer eso en su noviazgo? Díganme ustedes. De 100 será uno, y que Dios te bendiga si lo estás haciendo. Porque después en el matrimonio hay problemas. Tercero, y termino allí. El tercer pilar es la intimidad emocional. ¿Sí? Tiene que ver con la comunicación, el diálogo profundo que se nace del interior de la persona y es único y sublime. Génesis 2:21 al 25 lo describe esto. Intimidad emocional. Génesis 2:21 al 25. Muy bien. Dice, y el Señor Dios hizo caer sueño sobre el hombre y se adormeció. Bueno, esta es otra versión, ¿sí? No es la Reina Valera, ¿sí? Algunos están diciendo, parece que fuera de los testigos. No se preocupen, es una versión diferente, ¿sí? Se adormeció y entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Seguimos. Y edificó el Señor Dios la costilla que tomó del hombre en mujer y la trajo al hombre. Sigue, por favor. Y dijo el hombre, esta vez, hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y después dije, dejará el hombre a su mujer y se unirá. Y al final dice, los dos estaban calatitos y no se avergonzaban. Traducción peruana.
¿Ya? El diálogo emocional, perdón, la intimidad emocional tiene que ver con esto. Dios creó a hombre y mujer, dice ahí, ¿sí? Sacó de su costilla y el hombre, miren, para entender esto, ¿sí? Cuando Dios sacó a la mujer de la costilla de Adán, sacó todo lo femenino. Por eso que el hombre no es macho menos, es hombre, es macho, como dice la Escritura. Porque sacó todo lo femenino del hombre, porque ya Eva estaba creada ahí, sacó todo lo femenino y creó a una hermosa mujer. Y él dice ahí, carne de mi carne y huesos de mis huesos. La intimidad emocional que tiene que ver con el diálogo y la comunicación está fijado en Génesis. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros, o los que están noviando, tienen intimidad emocional? ¿Están comunicándose? ¿Están dialogando? Cuando estábamos de novio con mi esposa, dialogamos y conversamos mucho cómo iba a ser la forma de discutir cuando nos casemos. Porque yo soy cascarrabia, yo soy como que fosforito, podría decirse así, pero obviamente Dios me ha cambiado, ya no soy el fósforo cabezón, ¿no? Ya se ha bajado un poco, pero planificamos con mi esposa y conversábamos mucho, dialogamos, ¿cómo va a ser la forma de enojarnos, de discutir? ¿Va a haber una palabra que hiera al otro? Lo conversamos mucho. Y hoy discutimos de esa manera. Nosotros acordamos discutir, digamos, si nos casamos, la discusión por un problema y el enojo nos tiene que durar 1 hora. Después de esa hora, haremos todo lo posible que quiera que sea, se acerque y arreglemos el asunto, porque terminada la tarde uno quiere dormir abrazado, calientito, ¿verdad? Y tanto que hemos planificado que a veces no sucede en el matrimonio el arreglo. ¿Se dan cuenta? La comunicación y el diálogo en el noviazgo es fundamental. Incluso planificamos cuántos hijos tener. Nosotros queríamos 2 propios, ¿sí? Y el tercero adoptado. Ni siquiera viene el segundo, ¿cómo vamos a adoptar el tercero? Pero planificamos así. Entonces, la comunicación es importante. Y tanta comunicación que tuvo Adán con Eva, Dios los casó, porque se dejará el hombre a su padre y a su madre, los casó. ¿Y dónde terminaron? En su luna de miel. Estaban desnudos, porque en el proyecto de Dios, en el diseño de Dios, es que se sigan los procesos y se llegue a ese momento en tu alcoba íntima, donde tú y tu esposa, o tu esposa y tú, están totalmente desnudos y no se van a avergonzar, porque ese es el proyecto de Dios, para que lo disfrutes placenteramente y duermas tranquilo, como dice el Salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque Jehová me hizo, ¿qué cosa? Dormir confiado. ¿Cómo pues? Después de un coito, ¿cómo no vas a dormir confiado? Pues, y en paz, hermano. Los casados saben eso, ¿verdad? Bueno, no, ni casados hay acá, creo, por último. Pero es así, se duerme bien. Entonces, tiene que ver entonces con el deleite. Son los 3 pilares, hermano. Lo he hecho pisar rápido. La verdad que, como le dije, el tiempo es oro. Y en las preguntas que vamos a tener ya ahorita, entonces voy a invitar a mi esposa que llegó. Mi esposa tiene todas las características de ser Miss Perú, Miss Mundo y Miss Universo. Así que voy a invitar a mi Miss, a mi esposa. La conclusión es la siguiente: cuando Dios escriba tu historia de amor, es lo mejor que puede pasarte. Tu vida tendrá brillo a pesar de las dificultades. Dios estará contigo sin dejarte, sin abandonarte jamás. Ten valor, firmeza. Tu historia será redactada por el mejor y más excelente escritor que haya existido jamás. Lo único que Dios te pide es que tengas mucho valor y firmeza, que cumpla todas tus palabras al pie de la letra, dice el Señor. Deja que Dios, el más excelente diseñador, cumpla sus propósitos en tu vida. Cuando Dios escriba tu historia de amor, nada va a ser igual. Amén. Con eso termino. Gracias.
Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, niños, ancianos, adultos, por ahí, si alguien me olvide, me perdonen. Muy buenas noches. ¿Están contentos? ¿Por qué están contentos? ¿Porque hay comida esta noche? Algunos sí, ¿no? Porque hoy día algunos en su iglesia han estado de ayuno, ¿no? Pero otros no. Viene un momento muy interesante para todos nosotros. Sé que todos hemos estado muy atentos. Ojo, las preguntas no solamente las pueden hacer los jóvenes, también los padres. Hay que tenerlo en cuenta ello, porque muchos padres quizás no tienen claro algunos puntos y tienen hijos que están a la edad de 10, de 11, de 12 años y están entrando a una etapa crítica emocionalmente. Entonces ellos necesitan orientación, necesitan tener las palabras adecuadas conforme a lo que la Biblia nos enseña. Porque, ojo, recordemos que también hay consejos, amén, de personas profesionales especializados en consejería emocional, en consejería de noviazgo, en consejería de matrimonio, pero su cimiento, su base no está en la palabra de Dios, está en conceptos y en teorías que muchos de nosotros que hemos pasado por la universidad sabemos, ¿no? Pero los consejos de acuerdo a los principios de Dios es mucho mejor. Así que a mis hermanos que están recopilando las preguntas y todos mis jóvenes que están escribiendo, van a entregar a nuestras hermanas y hermanos que están recogiendo para que podamos absolver toda duda, toda inquietud. La idea es que cada uno de ustedes se vaya con ese consejo, con ese mensaje del Señor en base al tema de esta noche. Y para ello, antes, mientras que van recopilando, también vamos a dar pase a nuestra hermana, la esposa de nuestro pastor, para que nos pueda dar algunas palabras y luego podamos continuar con las preguntas y las respuestas. Buenas noches, queridos jóvenes, queridos hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde están los jóvenes y las señoritas dispuestos a hacer una historia para esta nueva generación? Creo que aquí hay jóvenes y señoritas con corazones deseosos de agradar al Señor. Y es bueno, es maravilloso y es reconfortante. Para nosotros es un privilegio el poder estar aquí, el poder dar la honra y la gloria a nuestro Señor, porque sin Dios hasta aquí no hubiésemos llegado. Y nada de lo que hacemos lo hacemos en nuestras fuerzas, sino siempre dejarnos caer en las manos del Señor. Y para nosotros es un gozo, es un privilegio, es una alegría ver aquí tantos jóvenes, tantas señoritas. Como yo siempre lo digo, creo que es importante que pongamos siempre nuestros ojos en Jesús. Amén. Eso nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a animar y nos va a llevar a un puerto, al puerto seguro que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que bueno, vamos a continuar y esperamos con mucha humildad poder ayudarles a absolver sus dudas. Dios les bendiga. Amén. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Gloria al Señor. Muy bien. Viene la primera pregunta. Primero, la sintonía de las respuestas va a ser, yo voy a dar pase a uno de ellos. Amén. Recuerdan que son dos en uno, entonces por lo tanto las ideas tienen que estar por ahí, ¿no? Relacionadas. Y si hay algo que agregar, se les pedirá a alguno de ellos. Entonces esta pregunta va a ir para el pastor. ¿En qué momento se dieron cuenta que eran el uno para el otro? Tienen que hacer memoria hace 11 años para que pueda recordar, obviamente, un poco más quizás.
Bueno, ¿cuándo nos dimos cuenta de que éramos el uno para el otro? Bueno, creo que en nuestros inicios del trabajo en la iglesia, ¿sí? Porque ahí fue donde mi esposa me conoció y conocí a mi esposa. Bueno, yo siempre desde la iglesia me incliné más a la enseñanza y ella también es maestra, entonces eso fue un poco la afinidad que nos fue acercando, ¿sí? Y el proceso de 6 años que nos tocó vivir en ese proceso de amistad y noviazgo que nuestros padres también nos ayudaron, fue donde me di cuenta que sí era la persona con la cual estaba dispuesto a casarme y comprometido a vivir con ella, ¿no? Así que fue ese lapso de tiempo que personalmente, mi esposa dirá, no digas otra cosa, por favor, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Porque me di cuenta que ella amaba mucho al Señor y era una mujer muy temerosa, a pesar que su padre no era cristiano, pero eso fue algo muy favorable para saber que sí era esa compañera que Dios había puesto en mi camino. Amén. Aplausos, hermanos. Hermanas, si hay algo que agregar, añadir, está bien la respuesta. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Qué bueno. Vamos a la segunda pregunta, hermanos. Ajá, dice, ¿qué pasaría si en la etapa del noviazgo siento que no somos compatibles? ¿Puedo terminar? Wow. Bueno, mi hermana le toca. Bien. Los que se acuerdan, ¿cuántos de los que están aquí estuvieron en la primera conferencia? ¿Se acuerdan que también hablamos de ello? ¿Verdad? Bueno, sí, porque la respuesta es sí. Es algo bastante delicado, lo es, pero también el matrimonio es para toda la vida, ¿sí? Entonces, de pronto no te puedes dejar llevar o por idealizaciones, como lo mencionaba el pastor hace un momento, porque muchas veces cometemos ese error de idealizar a alguien o nos idealizan a nosotros, ¿verdad? Y hay que meditarlo, orar al Señor, estar completamente seguro de que tú quieres compartir el resto de tu vida con esa persona. Entonces, si de pronto en el camino ves que algo no anda bien, no hay afinidad, o hay ciertas características que tú crees que más adelante van a hacer que de pronto no haya un total entendimiento, es mejor dejarlo ahí, ¿verdad? Es mejor poder no seguir a la siguiente etapa, porque si no traía consecuencias y muy graves. Pastor, ¿algo que Yo agregar? quisiera añadir allí, sí, no con el propósito de alterar la respuesta que mi esposa está dando, sino obviamente que sí puedes terminar un noviazgo. Sin embargo, hay que pensar muy bien que si ese noviazgo no ha ido en procesos, ¿sí? No ha ido en procesos, ahora la pregunta es qué tipo de noviazgo es, ¿sí? Porque si es un tipo de noviazgo muy casual, se puede terminar muy casual, pero si vamos a la Biblia, registra que el que tomaba una mujer, ¿sí? Una señorita, ¿sí? Y determinaba por alguna razón, no era virgen o porque tuvieron problemas, el chico, ¿sí? O los padres del joven pagaban una dote a la familia de la chica por una razón, ¿sí? Porque le estaba perjudicando. Por eso cuando usted va al Nuevo Testamento, cuando José se entera de que María está embarazada, ¿él qué hace? Se quiere salir porque no quería deshonrarla. ¿Se acuerdan? Y el Señor le habla y dice, no, porque es del Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento, aquel muchacho joven que hacía eso, tenía que pagarle una dote a los padres de la chica para resarcir el asunto.
porque no se puede llevar con sentimientos. Por eso es muy claro ese proceso. Y el carácter, ¿sí? En el segundo pilar, el primer pilar, la personalidad, el carácter y las virtudes para meternos en este asunto del noviazgo. Gracias, pastor. Mis hermanos tienen micrófonos inalámbricos por ahí. Si alguien tiene alguna pregunta adicional a justamente este tema, ¿se puede preguntar? Ahí, nuestro hermano. Buenas noches. Bueno, quería saber, ¿cuál creen o cuáles son los motivos que ustedes creen por la que la iglesia atraviesa varios fracasos en el noviazgo? No solamente, estamos hablando del mundo, sino la iglesia. ¿Qué motivos hay para que la iglesia en sí tenga varios fracasos en el noviazgo? Le toca... No, ahora le toca al pastor. Bueno, algo quizá que un factor importante en la iglesia, y eso ya por lo menos desde el uso de razón que tengo más o menos a mediados del 95, antes quizá no puedo asegurar cómo fue, pero es que la iglesia no está asumiendo su rol de maestra, de enseñar, de formar el carácter de los miembros, de los jóvenes, y por cierto, tampoco los padres, que tienen una gran responsabilidad de enseñar las normas de convivencia, incluso cuándo y cómo se debe el chico o la chica enamorar ya o tener un noviazgo. Eso no se está dando hoy tampoco en la iglesia. Alguna que otra sí, pero no en todas. Entonces yo creo que ese es un factor importante que la iglesia debe tener, porque desde mucho antes no ha habido, digamos, o no ha habido una fuerte enseñanza acerca de esto, y mucho más ahora. Enséñele usted a sus hijos, y lo voy a hablar así, de sexualidad. Los hijos, algunos muchachos van a hablar de poses, van a hablar de besos, van a hablar, etcétera, de muchas cosas. Le pregunto a usted, ¿está en la capacidad de enseñarle a sus hijos tan igual, pero direccionado con la palabra de Dios a su hijo de sexualidad? La iglesia está preparada, como pastores estamos preparados, conocemos el tema de sexología, no lo sé, pero en el colegio ya lo están promoviendo, ¿sí? A tal punto que quizás no tenemos muchos profesores cristianos, no lo sé, pero hay profesores que lo hablan así, sin pelos en la lengua. Entonces yo creo que un asunto de la iglesia es que se empodere como maestra de enseñanza, de formación en la iglesia, en los chicos, jóvenes y adultos también. Gracias, pastor. Mis hermanos que están en el fondo, ¿nos escuchan? Sí. Excelente. Bien, continuando con la siguiente pregunta. Esto va para nuestra hermana. ¿En qué momento se debe practicar más los pilares del noviazgo y por cuánto tiempo? Bueno, está complicada la pregunta. Los pilares del noviazgo creo que van a ser toda la vida. De ahí el matrimonio y todo lo que resta, ¿verdad? Por ello es tan importante el que podamos tener bien en claro cuáles son esos pilares, podamos respetarlos, podamos estar de acuerdo también en ello. Voy a hablar acerca de un poquito de la pregunta de hace un momento. Les dije que sí se podía terminar, pero ojo, acotando a lo que también añadió el pastor, no quiere decir de que tú tengas que estar con una, con otra o viceversa, ¿no? Tampoco es eso. No quiero que se vaya a malinterpretar lo que también he dicho, ¿sí? Para ello creo que también debemos tener la suficiente madurez espiritual también para poder tomar decisiones correctas dirigidas bajo la voluntad de nuestro Dios. Entonces, cuando estamos seguros de que estamos bajo la voluntad de Dios, entonces creo que nos va a ser mucho más fácil practicar esos pilares, ya que van a ser la base luego del matrimonio. Entonces, los pilares se tienen que practicar siempre, no hay un límite,
sino que de pronto va a cambiar de acuerdo a la etapa que ya vamos a vivir. Gracias, hermana. Hermanos, si por ahí tienen alguna consulta, sí, al fondo, por favor, micrófono. Hay dos hermanos en el fondo. Buenas noches, pastor, una pregunta. ¿Cuál cree que es la edad mínima para empezar un noviazgo y qué factores serían fundamentales? Bueno, estar estudiando, trabajando, no sé, pues. Gracias, hermano. Pastor, ¿qué edad es la edad mínima para noviar, ¿no? Bueno, la pregunta para los padres que están acá, ¿no? ¿A los cuántos años su hijo termina la universidad? 23, 24, ¿no? Hasta 25, ¿verdad? Hasta 25. Durante ese tiempo, su hijo, ¿dónde está viviendo? ¿Ah? ¿En la casa de quién? De los padres, ¿verdad? La pregunta, nuevamente, ¿es el tiempo para que novie o no novie? A los padres les pregunto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora ustedes no. ¿Por qué razón? Alguno dirá, mi hijo tiene que terminar su profesión, mi hijo tiene que, o mi hija tiene que terminar su carrera, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, creo que la edad, bueno, el mundo plantea indistintamente muchas edades. 16, 15, ahora en otros países 13, ¿verdad? Que ya una niña de 13 puede estar, puede casarse, etc. Pero obviamente la Biblia tampoco nos pone una edad. O sea, no hay una edad, pero sí nos habla de un grado de maduración. ¿Sí? Yo pregunto, a la edad de 17, 18, ¿estás listo como para afrontar y proyectarte en un hogar con una familia? Entonces, sensatamente creo yo que el muchacho y la muchacha, si se proyecta con madurez, ¿sí?, puede estar comenzando a noviar a partir de los 23, 24 años, ¿sí? Porque va a tener ya una vida mucha más sólida, mucha más madura, y una vida en la cual de pronto diga, padre, madre, me caso, y con la aprobación de ustedes, entonces se va a sostener, se va a estar maduro, ¿no? Entonces pienso que sí se da, y lo que sí debe fundamentar allí en todo ese proceso hasta que pueda noviar la joven o el joven es el acompañamiento y asesoría constantemente de los padres o de algún consejero en la iglesia. Gracias, pastor. Bueno, a la edad, como les dije, es el proceso de maduración. Personalmente, como ya dije, es más en un tiempo de entre 23 y 24 años que el muchacho, supongo, ya está, la muchacha también madura, ¿no? Gracias, pastor. ¿Algo que añadir, hermano? Bueno, no solo es la edad, ¿no? Ya mencionó el tal vez terminar la carrera, el también tener de pronto una independencia o una estabilidad económica, ¿verdad? Entonces son varios factores que hay que tomar en cuenta para poder tomar también una decisión, porque si no trabajas, cuando de repente quieres invitarles a un helado, no vas a ir a pedir a tus padres, ¿verdad? Papá, dame para invitarle a la hermana que estoy cortejando tal vez. Entonces debemos tomar también en cuenta quizás esos detalles. Gracias, hermana. Un punto muy importante. Había un joven atrás, por favor, dale el micrófono. Ya se desanimó. O ya le respondieron la pregunta, quizás. Bueno, continuando con la siguiente pregunta. Es un caso, dice, si tendría, bueno, es un supuesto, si tendría un hijo fuera del matrimonio, ¿tengo la obligación de casarme? ¿Esta, siendo la situación, evadiría los tiempos de noviazgo? ¿O no le toca a nuestra hermana? Ok, vamos a repetir otra vez.
Dice, si tendría un hijo fuera del matrimonio, ¿tengo la obligación de casarme? Esta, siendo la situación, ¿se evadiría a los tiempos de noviazgo? Bueno, espero entender la pregunta. Es si ya tiene un hijo, ¿verdad? Es un supuesto, si ya tiene un hijo, es decir, fuera del matrimonio, si se casa o no, ¿verdad? Y si evadió los tiempos de noviazgo. Bueno, lo que evadió ya lo evadió, ¿no? Eso ya evadió eso, ¿sí? El otro asunto es, bueno, no conozco el contexto en realidad. ¿Es cristiana? ¿No es cristiana? ¿El tipo que le dejó embarazada es cristiano o no lo es? Desconozco. Si fuera el caso que no sea cristiano, si fuera el caso que no fuera cristiano, bien puede la hermana quedarse sola, asumir el rol de madre, ¿sí? Y por ahí echarle mucha fuerza para que con la ayuda de Dios su hijo o su hija tenga también una imagen paterna, ¿sí? Ahí tiene que consagrarse al Señor, trabajar duro. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente dice el apóstol Pablo, si hay una hermana, pero le dice más para las viudas, ¿sí? Que para madres solteras, pero puede aplicar. Es decir, si la hermana está sola y con hijo, conságrese al Señor, busque al Señor. Dice, si es que no se ha casado, que busque al Señor, ¿sí? Entonces esa sería por lo menos una salida. Si es que fuera cristiana, ya, si es que fuese cristiana, se supone que un chico le embarazó, cristiano, ¿sí? Que un chico le embarazó y bueno, si no quiere hacerse responsable el chico, ahí hay un caso que se tiene que trabajar con ambos. Porque alguien puede decir, pero no estoy obligada a casarme, pastor, porque él me embarazó, fue un momento de choque y fuga, fue un gusto nada más. Bueno, pero no ignoraron el gusto, no ignoraron el placer, no fueron neófitos en el asunto. O sea, conocían la crudeza, la realidad que iba a pasar después. Entonces no estamos hablando con personas neófitas, disculpen, a veces estúpidas, no. Tanto el muchacho cristiano como la muchacha cristiana sabe, no es ignorante. Por eso que cuando vamos a Génesis, Dios dice del hombre, ahora él es como nosotros, conoce el bien y el mal. Entonces, si esa señorita y ese joven, ¿sí?, por alguna razón tropezaron, ahí tienen que andar en un proceso de aconsejamiento, de ayuda, para que formalicen. Gracias, pastor. ¿Por ahí alguna consulta, duda? Bueno, continuando con la siguiente pregunta, esto va para la hermana. Dice, ¿cómo se debe de manejar la conversación sobre el sexo en el noviazgo? ¡Wow! Un tabú que muchos hogares aún lo tienen y padres cristianos. Bueno, le demos la palabra a nuestra hermana. Bueno, un tema hace unos años atrás bastante tabú, aún, ¿no? Pero creo que ya no es tanto como años atrás. A nosotros no nos enseñaron, bueno, tuvimos que matricularnos en un programa de consejería. Fue el primer lugar en el cual nos hablaron así abiertamente. Y la otra forma fue el lecturar libros. Que podamos lecturar libros, que no cualquier libro, ¿sí? Lecturar libros con autores cristianos, uno de ellos, ¿les digo? El de Tim LaHaye, que es El acto matrimonial, nos ayudó mucho, porque ahí también pudimos entender un poco más parte de la fisonomía también de ambos sexos, ¿verdad? Entonces, el poder lecturar buenos libros, el poder asesorarte en este caso también por parejas, por matrimonios ya con años de experiencia, va a ayudar bastante, ¿no? Y poder conversarlo de la manera más natural,
va a ayudar, creo, en la etapa del noviazgo. Es muy importante. Amén. Gracias, hermana. ¿Algo que añadir, pastor? Sí, el sexo en el noviazgo, obviamente, por eso se habló de esos tres pilares, ¿no? De la madurez, el carácter, el diálogo, ¿sí? El conocimiento es, si el noviazgo no se informa, no madura, ¿sí? Tuvimos que aprender, no quizá por nuestro padre, lo hubiésemos querido mucho, pero tuvimos que aprender, tan crudo fue a conocer el cuerpo de la mujer, obviamente en las enseñanzas, ¿sí? El clítoris, la vagina, partes sexuales. Y uno, como cuando estábamos noviando con mi esposa, en plena clase nos mirábamos, y ahora después que salíamos, ¿cómo conversar de esto? Porque recuerden, no somos de madera ni de hierro. Dios nos hizo fundamentalmente sexuales. O sea, si te acarician la piel, uno se siente, ¿verdad? Hay sensaciones. Entonces, ¿cómo conversar de estas cosas? Incluso en las clases de diplomado nos hablaban de las voces en el matrimonio. Y si alguien me diga, pastor, acá no hable de eso, hable en otro sitio. Pero tenemos que poder hablar, pero tenemos que llevarlo también bajo la línea escritural y del diseño de Dios. Entonces, eran momentos para nosotros un poco críticos poder hablar. Éramos novios, no éramos esposos. Pero orando al Señor lo dejábamos para otro día la charla, porque teníamos que estar pensando, ¿y cómo es esto? ¿Cómo conversar? Y bueno, fue mucho de Dios que nos ayudó, porque nos aferramos a Dios a entender un poco el concepto de esto para poder hablar. Y bueno, ya en el matrimonio nos pareció mucho más álgido, porque habíamos conversado, que fue un poco duro, ¿no? Comprenderlo al inicio, pero en el matrimonio fue mucho más fácil, más sencillo comprender, pero siempre dentro de esos lineamientos de Dios. El aconsejamiento para los que van a noviar, yo pienso que deben tener un buen asesor, un buen consejero, para que les pueda ayudar en estos temas. Porque a veces la juventud está noviando y está preguntándose, ¿no? Hay incógnitas. Pero si hay un buen asesor, un buen consejero, pienso que los padres deberían ser los primeros en serlo. Pero si no pudieran hacerlo, por lo menos en la iglesia debería haber gente formada para que también ayude bien. Amén. Amén, gracias. ¿Cuántos están contentos? Porque les veo muy serios. Están preocupados. Quizás están preocupados por el noviazgo. Tenemos tiempo todavía, así que... ¿Por ahí alguna pregunta? Sí, dale, adelante. Yo tengo una pregunta, pastor. Buenas noches. ¿Cuán importante es de que la persona sea de la misma línea doctrinal? Por ejemplo, si yo soy pentecostal y la varoncita o el varón es bautista, muy importante poder ser de la misma corte, ¿no? Corte doctrinal, porque también por ahí uno puede decir, no, si es bautista y yo soy pentecostal, entonces podría haber una diferencia. Bueno, ¿cuán importante es eso, pastor? Bueno, hay prácticas significativas en cada organización, ¿sí? En cada denominación. Si es cierto de que como pentecostales, digo porque todos lo somos acá como pentecostales, hay un énfasis en buscar del Espíritu, en buscar más de Dios en lo espiritual. Hay un énfasis, sin dejar de lado lo otro también. En el caso de la organización de denominación bautista, hay un énfasis en lo escritural, en la investigación, en el análisis, en la exégesis, en la profundización hermenéutica, etc. ¿Sí? Hay menos énfasis en buscar de los dones del Espíritu, hay menos énfasis en ser llenos del Espíritu Santo, que para nosotros eso es normal. Si alguien aquí habla en lenguas, Dios les llena y eso para nosotros es normal, gloria a Dios. En ellos no va a ser así. Yo pienso que el hermano o la hermana que van a noviar de diferentes denominaciones, sea esta u otra, tendrán que conversar muy bien para que en sus énfasis no se puedan dañar, ¿sí? Más bien encuentren puntos afines allí y adoren al Señor con libertad, ¿no?
para que no haya mucho problema en eso. Entonces, eso, en los énfasis que se da en una y otra denominación, ese es el asunto, pero tendría que conversar con madurez y al final decidir dónde van a congregar, porque si bien es cierto, el varón tiene cierta un poco de ventaja, ¿no? Porque dice, bueno, acá yo me enfermé y la mujer tiene que ir, la hermana, a congregarse pentecostal, digamos, siendo de una corte bautista, es pentecostal, tendrá que enseñarle, en todo caso, el varón, de cómo es el mover, la enseñanza, la práctica en la denominación pentecostal y viceversa, sin obligar a que haga lo que quizás no está acostumbrado a hacer. Nosotros como pentecostales, si damos 3 glorias a Dios, o 10, o 20, no hay problema, ¿verdad? Y usted dice, gloria a Dios, ahí está el Espíritu. En la otra parte no va a ser así. A lo mucho dirán, gloria a Dios, amén, así sea, nada más. Entonces, ahí tiene que haber una forma de enseñar para que los dos encaminen su relación con Dios y nadie salga afectado por eso. Amén, gloria a Dios. Pastor, ¿me escribiste un capítulo? Bueno, solamente como un comentario adicional, no es que vayas a conversar también con una mormona, con una adventista, ¿no? Con testigos de Jehová, ya eso es otra doctrina, ¿ya? Así que jóvenes, solamente un comentario para tenerlo en cuenta, ¿no, pastor? Sí. Bueno, la respuesta fue a la pregunta específica que hizo el hermano. Sí, si me hubiese dicho, bueno, si un hermano de la iglesia pentecostal o bautiza se une con un testigo de Jehová, pues, no, como dicen algunos chicos, ¿no? Nicolás, no funciona. ¿Sí? Ok, muy bien. Bien, la pregunta es para mi hermana, dice, según su experiencia, ¿qué errores comunes cometen los padres a la hora de guiar un noviazgo? ¿Qué consejos me daría o les daría? Creo que uno de los errores es, de pronto uno puede ser el apurar al hijo. De repente dice, ya tiene sus 29 o llegando a los 30, que apúrate hija o hijo, que ya te deja el tren, que no se le he escuchado muchos comentarios así. Incluso en padres cristianos, ¿verdad? Entonces, eso que creo que es el primer error, ¿no? El de repente apresurar o empujar al hijo a que, pues, el hijo está tranquilo, está disfrutando su soltería, está esperando en el Señor, y muchas veces los padres son los apurados, ¿verdad? Eso. Lo otro, de pronto, que puede ser, los padres pueden mirar solamente lo superficial, ¿no? De pronto es el guitarrista de la iglesia o el maestro de la escuela dominical, o viceversa, ¿no? Es una buena candidata para mí, pues una maestra de la escuela dominical, tiene trabajo, tiene estudios o tiene un título profesional, ¿verdad? Y muchas veces, yo sé que todos los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Pero muchas veces solamente podemos mirar lo externo, lo superficial. Entonces, es otro error, considero, que los padres también cometen. Quisiera añadir a eso, aparte de lo que mi esposa ha dicho, lo otro es el error de los padres, no solamente en el noviazgo, sino en todo el acompañamiento de los hijos, es que no son maestros. Y eso sí es un desequilibrio y un desbalance en el hogar, porque el hombre debe ser el primer pastor, el primer teólogo, el primer maestro en su casa, en su hogar, para con sus hijos. Génesis dice esto de Isaac, que Abraham le puso bajo juramento a su mayordomo para que traiga mujer de su parentela para su hijo. Y pienso, y la Biblia dice que el siervo, el mayordomo, puso la mano en su muslo, cerca del muslo y entre los testículos de Abraham, si nos vamos a indagar bien. ¿Cuál era el propósito? De que en los testículos sí está la simiente,
la prole. Y tenía que ser una mujer sabia, prudente, porque de Isaac venía la línea, ¿sí?, salvífica. Lo que quiero decir con esto es que el padre, si no es maestro de sus hijos en cuanto al noviazgo, matrimonio y la sexualidad, probablemente tenga una prole que diste, que esté afuera del diseño de Dios. Eso tenemos que tenerlo presente. O sea, el primer error que a veces se comete es que los padres no son maestros en la educación sexual de sus hijos. Amén. Gracias, pastor. Y bueno, con esta pregunta ya vamos a ir cerrando. Es una pregunta muy interesante. He unido dos preguntas en una pregunta porque se relacionan. Dice, ¿hasta qué medida puedo tocar a mi novia? Si lo hago con pensamiento puro, limpio, quizá puede ser el cachete, la mano, la orejita, no sé, la uñita. Bueno, estas preguntas sí son muy interesantes, así que ambos van a responder y yo sé que van a complementarse. Bueno, mira, si fuera mi hija que hacen eso, si me entero, sí, yo voy contigo y... ahí está el grado de madurez. Yo les hablaba de la santidad exterior e interior. Exteriormente nos presentamos santos con nuestra corbata, con nuestro saco, muy amable. Ese es un tipo de santidad que se muestra. El otro tipo de santidad es por dentro. Es que si yo veo a mi hermana, y si puedo me permite un toque, pero dentro de mi corazón no solamente estoy tocando. Ya estará en la cama conmigo porque nadie ve lo interno. Si alguien ve lo interno, buena hora. El único que puede ver es Dios. Por eso que Pablo es muy sensato en decirle a Timoteo, a tus hermanas, a las jovencitas de la iglesia, trátalas como a tus hermanas. Y añade ahí, en toda pureza. A mi hermana se llama Gisela, si yo la toco el hombro, eso en la frente, lo voy a hacer con bastante pureza. Si en el noviazgo pasa eso, bueno, está bien, pero si no, sí está bien, ¿no? ¿Para qué más? ¿Qué más cosas quieres tocar? ¿Qué más cosas quieres agarrar? El día en que estén desnudos y pasaron por el proceso de noviazgo y se pusieron en el altar de Dios para que honren a Dios con sus cuerpos, con sus vidas, el día de tu luna de miel y durante el tiempo que Dios te permita vivir con tu esposo y tu esposa, mira, te van a salir callos de tanto tocar. No es broma. Sí. Pero tenés, sí, primero es que consagrar tu vida. El detalle en la juventud que tenemos hoy es que hemos visto el placer sexual y el noviazgo como el mundo nos ha presentado. Y pensamos que si yo me declaro a una chica en la iglesia, ella me tiene que decir, sí, ya somos novios. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está sentado en la escritura eso? Si el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, a las hermanas con toda, a las jovencitas como a tus hermanas y en toda pureza. Es un principio. Entonces, si hay un principio, si yo estoy interesado en alguien, tengo que ser mi amigo, es mi amigo, trabajemos juntos, ahí nos vamos a conocer. Yo tengo que indagar mucho. Yo como padre, mi esposa sabe y ya mi nena le estamos adentrando. El día que tú tengas amigos, tenemos que conocer a todos tus amigos. Vamos a tener ahí una pantalla de esas tecnológicas y le vamos a pasar y lo vamos a escanear. Porque yo no voy a dar a mi hija a una persona, a un creyente que sea carnal, que no la respete y que no la valore como yo. A mi esposa yo la valoro y la empodero. Algunos me han dicho,
¿por qué tiene que llamarle pastora? Yo le he dicho, a ti no te interesa. Yo la estoy empoderando. Déjame a mí. Es mi esposa. Y Dios me ha dicho para cuidarla, para protegerla y para honrarla. Y eso también tengo que hacer con mi hija. Así que cualquier hermano de aquí, si ustedes tienen niños pequeños, ya saben, si sus hijos en algún momento se enamoran de mi hija, ya saben que tiene que ser así. Porque como si yo le cuidé, su hijo lo tiene que ser mejor o igual que yo. Antes, nadie tiene que tocar a mi hija, lo tiene que hacer el día que se case. Hay que tocar lo que quiera, lo que sea, y todo lo demás. Pero en el matrimonio no. Igual, le tendría que llamar al chico y decir qué es lo que hace, conocer al hermano bien de la iglesia, conocerle a él su proyección como hombre, como macho, como dice ahí la escritura, no como machista, sino como macho, como hombre, porque a veces en la iglesia hay muchos machistas, porque piensa que Dios nos ha dado autoridad como cabeza y somos machistas. Un poco más le ponemos un dron a nuestras esposas. Tenemos que ser sensatos, tenemos que ser equilibrados. Entonces, es viceversa, se aplica también. Amén. Gracias, pastor. Hermana, ¿algo que agregar? Bueno, creo que Una pregunta, si yo ya me caso y soy machista, no creo, hermano. Entonces estás adiestrándote, estás viniendo aquí a formarte, y yo creo que Dios te va a dar la sabiduría para tratarle a tu esposa como debe ser, ¿verdad? Bien, tomando el tema de las caricias. Cuando estamos de novios no tenemos licencia nada, ¿verdad? Pero si bien es cierto, hablábamos de ciertas formas de saludarnos, entonces sí se tiene que hablar de manera clara. Y en el caso de nosotros, bueno, nos permitíamos tomarnos la mano y un beso en la frente, más nada, ¿no? Y hay una premisa que se repite mucho y se dice, el varón llega hasta donde la mujer lo permite. Pero creo que también tenemos que analizar un poco esta premisa. Es bastante machista. ¿Por qué se le tiene que echar, digamos, toda la responsabilidad a la mujer? ¿Verdad? Yo creo que si estamos bajo el consejo también de nuestros pastores, nuestros líderes, y bajo la voluntad del Señor, es mutuo acuerdo. Tanto el varón sabe que no puede tocar y se va a tener que bueno, aguantar, se va a tener que medir. Tenemos dominio propio, dice la palabra, ¿verdad? Entonces no es que yo voy a tocar, ella es mi novia y a ver hasta dónde me va a permitir la hermanita. No, tampoco es así. Sí, yo creo que como varones, como hijos de Dios, también tenemos que, como mencionaba el pastor, respetar. Entonces, si tú respetas, si tú amas a esa persona con la cual en algún momento vas a llegar a casarte, entonces vas a querer todo lo mejor, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en ello, hay que conversarlo, sí, y hay que ser muy respetuosos de las reglas que también se establecen durante el noviazgo. ¿Sí? Si respetamos esas reglas, esos pilares de los que hablaba el pastor durante el noviazgo, también nos va a resultar de manera mucho más fácil respetarlo ya cuando estemos casados. ¿Sí? Entonces, todo con mucho cuidado, con mucha pureza, y no es necesario que toques. Y tampoco te tienes que dejar tocar. Eso para las señoritas. ¿Sí? Así que al primero que se quiera propasar, ya sabe, le impones manos, pero no para que ore, sino para que se aleje. ¿Sí? Es respetarnos también a nosotras mismas como creación de Dios. Y bueno, ya habrá su tiempo. La espera, dicen, hay muchas veces desespera, pero no, o sea, somos hijos de Dios. Tenemos que tener también dominio propio. Amén.
Amén, gloria a Dios. Aplausos por forma, porque ya terminamos. Y voy a pedir al pastor que nos haga unos comentarios finales para poder pasar a la oración. Amén. O ministración. Muy bien, hermanos. Creo que es un tiempo muy caótico en el cual nosotros estamos viviendo, la Iglesia del Señor y nuestra juventud. El mundo vive un tiempo de relativismo, donde hay medias verdades, donde todo es permitido, no hay normas, no hay criterios válidos ahora. Entonces, creo que como Iglesia del Señor y como juventud debemos acercarnos al Señor. Segundo, es que hay verdades absolutas que no cambian y están impregnadas en la palabra de Dios. Y lo tercero es que si los que están aquí, si por alguna razón comenzaron un noviazgo sin tener en cuenta quizá al Señor, a los padres, a los propios pastores, y están haciendo cosas que no deben hacer, ¿sí? Entonces yo creo que es bueno recapacitar. Yo creo que incluso nosotros como padres queremos que nuestros hijos lleguen al altar también para que nos honren, ¿verdad? Sí, nosotros los padres queremos que los hijos también nos honren. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Yo creo que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, de crecer, de reír, también tiempo de amar. Va a haber un tiempo de amar, un tiempo donde Dios te va a poner una persona adecuada, correcta, para que te ayude en tu crecimiento como persona, ¿sí? Como profesional, como hermano. Todo tiene un tiempo. Mientras ese tiempo aún no llegue, sirve al Señor, comprométete con el servicio del Señor, vive una vida de santidad perfecta, ¿sí? No se apuren. Yo me casé a los 28 años y mi mami, cuando ella me despidió, me decía, mijito, ella quería que me quede más tiempo, pero ya yo estaba hecho un gallo. Entonces, pero nuestros padres nos tratan así y ellos esperan que le honremos. Si por ahí caíste en una relación con algún hermano, con algún chico, aún así Dios restaura lo quebrado, restaura lo dañado y te puede ayudar a conservar nuevamente ese regalo precioso que va a ser para esa mujer o para ese hombre. Pero ahora tienes que permanecer en sus caminos, en su diseño, ¿sí? Nuestra vida es como esta agua y todavía es cielo, transparente, ¿verdad? Limpia, pura. Y Dios nos ha dado la responsabilidad como padres de cuidar a nuestros hijos así, que lleguen al altar puros. Y Dios anhela tanto, como lo dijo a Jesús cuando fue bautizado y salió de las aguas. Dijo, este es mi hijo amado, en quien yo me complazco, me deleito. Que Dios pueda decir también de usted, joven, de usted, señorita, esta es mi hija amada, este es mi hijo amado. El día que estés en el altar ante muchos testigos, te pueda decir, esta es mi hija amada, mi hijo amado, en quien yo me complazco, en que yo me deleito. Porque esperaste en el tiempo de Dios para que te entregues a tu amado, para que te entregues a tu amada. Dios escribirá tu historia para que muchos testifiquen de ti y tus hijos sigan también tus pasos